Hace mucho tiempo, en la ciudad de Espinar, había un joven. El joven se llamaba Armando, el cual tenía 17 años de edad. Armando siempre jugaba con su cuerpo prácticamente, explotándolo hasta el punto de hacerse heridas letales, aunque obviamente que no vulneraran su vida. Y al no caer en un estado depresivo prácticamente o letal, nunca aprendió la lección. A pesar de que sus padres, tíos o familia siempre le dijeran de que, bueno, está bien ser joven, pero no es joven toda la vida. Y también uno tiene que aprender a cuidar su cuerpo. Pero Armando hizo caso omiso a estas advertencias, a la advertencia de su padre y madre, lo que provocó que cierto día, después de toda una noche de juerga, él estaba con la resaca junto con sus amigos. Sus amigos se fueron en diferentes direcciones, a sus casas respectivas. Y la provincia de Espinar hace mucho tiempo no estaba juntito, sino separado en diferentes lugares. Así que sus amigos vivían en diferentes lugares, en diferentes direcciones, de diferentes distancias. Armando vivía en la ciudad prácticamente. Caminó y caminó, donde se topó con una construcción de una obra abandonada. Prácticamente la obra no era algo inusual, sino más bien que tenía muchas cosas descuidadas. Por ejemplo, las puertas estaban destruidas por los vándalos que había. Pedazos de metal oxidado estaban en el suelo. Pero Armando, sin tener caso omiso, empezó a decirse algo en la mente. ¿Qué tal si salto de los lugares más peligrosos que están en esta obra? De las rocas que están en desequilibrio, hasta llegar al otro punto. Así que arma su valor, se prepara para correr. Y en el momento en el que corre empieza a saltar la primera piedra, inestable. Así pasa la segunda y la tercera, la cuarta. Y cuando estaba a punto de llegar a la última piedra y pasar la obra prácticamente, cae. Cae de espaldas. Pero la espalda no sufre ningún daño prácticamente, sino más bien que en el pie sufre una clavadura de un pedazo de metal oxidado que estaba incrustado a un pedazo de madera. Armando quita ese pedazo de madera prácticamente con desesperación porque le dolió y mucho, pero pensó de que nada iba a pasar, que nada podía suceder, ya que hasta ese momento a él no le había pasado nada, a pesar de haber tenido fracturas, heridas graves, profundas, nunca le había pasado nada. Así que simplemente se levantó y se fue a su casa. Obviamente, su papá empezó a decirle qué es lo que había pasado, porque se le veía muy extraño. Pero no tuvo respuesta alguna de su hijo. Si no fue hasta que en uno de sus viajes, aventuras de Armando, notó cierto escozor en el pie y cierto dolor, aparte de la sangre que brotó ese mismo día que se hizo la herida. Ya estaba curándose, pero ese escozor se hizo un poco más fuerte
lo cual lo molestó demasiado e hizo que se fuera a su casa por el malestar que tenía. Y tal vez pensó Armando, que solamente era un efecto secundario, y lo dejó pasar. Y cabe recalcar que en Espinar antes no había hospital, cuya posta a veces abría y como no abría, inclusive no atendía. Así que curar heridas y todo eso era prácticamente una pérdida de tiempo. Así que Armando no le tomó importancia. ¿Y qué es lo que pasó? Si no fue hasta que, cuando se vio la herida cierta mañana, pudo ver que ésta estaba teñida de un color morado, medio verdosco, y cuyo escozor era más profundo y más profundo. Empezó a desesperarse y por primera vez le dijo a su papá y a su mamá qué es lo que le estaba pasando y les mostró la herida. Su papá no lo podía creer ni su mamá. Así que ambos agarraron una astilla, clavaron esa astilla en el pie morado de Armando e intentaron exprimir toda esa sangre muerta que había. Compraron de la tienda alcohol y empezaron a derramarlo en la herida para poder desinfectarla. Y en sí pudieron hacerlo, pudieron salvarlo a tiempo. Se veía de que Armando estaba curando bien. Si no fue hasta que de pronto su papá se dio cuenta de algo. Armando estaba actuando extraño. A pesar de que le preguntó a Armando qué es lo que pasaba de nuevo, Armando le decía que no me pasa nada. Y no fue hasta que sus propios amigos empezaron a decirle a Armando, no sé, pero estás caminando medio raro. Él pensó de que no sé, de que estaban bromeando y eso. Y lo dejó pasar. Hasta que aproximadamente dentro de unos 3 días, 4 días, 5 días posteriores, Armando empezó a tomar una forma un poquito deforme en el modo de caminar. El pie que había tenido esa lesión con el clavo oxidado se había tornado en un desequilibrio de músculos, haciendo de que su pie se torciera y mantuviera esa forma. Es como, por ejemplo, si la mano que tengo aquí empezara a desfigurarse poco a poco y se volviera permanente ese estado. Y sin darse cuenta, Armando empezó a agacharse un poco más, a estar jorobado más, su columna ya no podía aguantar, sus pies empezaron a deformarse, a caminar de una manera muy extraña, que para él no lo sentía incómodo, pero para las otras personas se veía algo raro. Pasaron los años. Armando nunca se curó. Y cuando da la casualidad de que yo estuve teniendo aproximadamente mis 7 años y me mudé a la provincia de Espinar junto con mis padres, lo vi. Era un señor bajito, caminando extraño con los pies como doblados y no los podía enderezar. Yo pensé que era algo en una enfermedad o algo, un nacimiento. Pero después me enteré de que tal vez era esa causa del clavo. Pero saben,
Ahora hay tratamientos que te pueden prevenir ese tipo de consecuencias. Te pueden prevenir. Pero ¿qué pasaría si en caso llegase un momento en el cual te cortas o se introduce un metal dentro de tu pie o de tu mano y no hay un hospital cerca y no hay medicamentos cerca y no hay nadie a tu lado? ¿Qué es lo que harías? Pero esta historia será para otra ocasión. Y bien, conmigo ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima.